¿Alguna vez has sentido que tu fe titila como una vela en medio de una tormenta y te has preguntado con el corazón quebrantado, Señor, ¿por qué permites que sufra? Si estás escuchando este mensaje ahora, quiero que hagas algo antes de que continuemos. Escribe en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde nos escuchas, y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. No lo pido por vanidad, te lo pido porque, con tu suscripción, ayudas a que este mensaje llegue a alguien que quizás también está en la oscuridad y necesita escuchar la verdad de Dios. Gracias por hacerlo. Respira profundamente. La pregunta que nos reúne hoy es una de las más antiguas y penetrantes del alma humana. ¿Por qué Dios nos deja sufrir? No es una duda frívola ni una queja pueril. Es una búsqueda legítima del corazón que necesita entender cómo conviven el amor de Dios y la realidad del dolor. Hoy no te ofreceré respuestas frías ni fórmulas mágicas. Te presento una revelación que puede transformar tu manera de mirar la vida, una luz que nace de la Escritura y de la experiencia de creyentes que, como tú, clamaron y aprendieron a ver más allá de la herida. Primero debemos reconocer la honestidad del sufrimiento. Llorar no es pecado. Pregoner no es blasfemia. Experimentar rabia, confusión y desolación frente a la injusticia es humano, en muchas ocasiones bíblico. Los salmos nos enseñan a gritar al cielo con verdad. Los profetas nos muestran que Dios escucha hasta la queja más cruda. Por eso, si hoy tu alma duele, no te escondas. Tráele tu llanto a Dios con sinceridad. Él no rechaza tu voz, la recoge, la guarda y le da un propósito cuando tú aún no lo ves. Ahora, permíteme plantearte algo profundo. El sufrimiento que Dios permite no es un accidente sin significado, ni un capricho divino. Es una herramienta en manos del amor que obra para formar, purificar y redirigir. Esto no minimiza el dolor ni lo convierte en algo deseable. Simplemente nos muestra que el Padre, en su sabiduría, usa incluso las sombras para provocar un bien mayor que muchas veces solo se revela con el tiempo. A lo largo de la Escritura vemos que las pruebas no son meras coartadas, son procesos transformadores. Pensemos en Abraham, cuya fe fue probada hasta lo indecible; en José, que soportó traición y cárcel antes de salvar naciones; en Ruth, que halló redención en el desierto; en tantos hombres y mujeres que, en el crisol del dolor, vieron nacer promesas. El sufrimiento, manejado por Dios, no anula su bondad. La prueba y la promesa caminan juntas hacia el propósito eterno. Existen, sin embargo, distintas raíces de sufrimiento, y comprenderlas ayuda a no caer en conclusiones apresuradas. Algunas penas proceden de vivir en un mundo caído, la consecuencia del pecado y de la fragilidad humana. Otras son producto de decisiones incorrectas y sus naturales repercusiones. Otras más son disciplina amorosa que corrige y orienta, y otras son puertas que Dios cierra para protegernos de males mayores que nosotros no alcanzamos a ver. Cada una de estas fuentes requiere una respuesta distinta: arrepentimiento, paciencia, confianza, corrección o simplemente aceptación sabia. Saber distinguir no es fácil, pero la palabra y la oración lúcida nos ayudan a discernir la raíz para aplicar la medicina espiritual apropiada. Hay un punto que pocos predican con claridad: Dios nunca permite un sufrimiento que no pueda transformar en gloria. Esta afirmación no es consuelo vacío. Es una postura de fe sustentada por la historia de la redención. Cuando Dios permite un desierto, lo hace con una vista eterna. Cuando permite una pérdida, la transforma en un portal donde nace un nuevo llamado. Cuando permite la soledad, la utiliza para profundizar la intimidad que solo se conoce en la dependencia absoluta. La metáfora del alfarero es reveladora. El alfarero no destruye la vasija en el horno, la fortalece para que cumpla su propósito. Tú, en tu proceso, no eres desecho, eres materia prima en manos del Creador. Otra verdad esencial es que el silencio de Dios no equivale a su ausencia. Muchas experiencias dolorosas se acompañan de una sensación de abandono, pero esa percepción no siempre captura la realidad espiritual. Jesús mismo, en la cruz, expresó un clamor que parecía indicar separación, y sin embargo el plan redentor se estaba consumando. A veces Dios obra en lo secreto, moviendo hilos que la vista humana no alcanza a percibir. Lo que duele hoy puede ser la raíz silenciosa de una restauración mañana. Mantener la fe cuando no hay explicaciones visibles es un acto de valentía espiritual. Elegir confiar en el carácter de Dios más que en la evidencia inmediata. No obstante, es crucial resaltar que no todas las formas de sufrimiento son provechosas en sentido inmediato ni vienen sin consecuencias. El pecado del mundo, la injusticia humana y la maldad producen heridas reales que requieren justicia, reparación y, en algunos casos, tiempo para sanar.
Acompañar a quien sufre implica mucho más que palabras teológicas. Implica presencia, amor práctico, oración persistente y, cuando procede, ayuda profesional. Dios usa comunidades para ministrar. Él no nos llama a sobrevivir solos. La iglesia que ama y actúa es el vehículo por el cual muchas lágrimas encuentran consuelo tangible. Finalmente, permíteme compartir una promesa que sostiene. Lo que Dios permite, Dios lo redime. No prometo que hoy entenderás todo ni que el dolor desaparecerá instantáneamente, pero sí prometo que la mano de aquel que cuenta nuestras lágrimas no está inerte. Existe un día en que las frustraciones tendrán sentido, las pérdidas generarán legado, las heridas se convertirán en testimonios y la sombra habrá sido moldeada para revelar la luz. Tu historia, aunque ahora esté en proceso, no ha sido escrita al azar. Dios la escribe con propósito. Quédate, porque en las próximas secciones descubriremos cómo discernir la raíz específica del sufrimiento, cómo responder con sabiduría espiritual, cómo Dios prepara el carácter en la prueba y cuál es la revelación central que transforma la percepción del dolor en una puerta hacia la gloria. Hoy no doy respuestas superficiales. Te doy una invitación a mirar con ojos de fe lo que el Padre está obrando y a aferrarte a la certeza de que ninguna lágrima queda sin efecto en sus manos. El sufrimiento, cuando toca la vida del creyente, rara vez llega de manera aislada. Suele venir acompañado de preguntas, de silencios prolongados y de procesos internos que se desarrollan en lo profundo del alma. Y es justo en esa profundidad donde Dios trabaja con mayor intensidad, aunque nosotros no lo notemos de inmediato. Después de reconocer que Dios puede transformar el dolor en propósito, debemos adentrarnos en algo que a menudo evitamos: la manera en que ese sufrimiento revela quiénes somos realmente y cómo expone áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas, purificadas o fortalecidas. Muchas veces pensamos que conocemos nuestro propio corazón, pero es en la prueba donde emergen temores escondidos, inseguridades, hábitos que parecían dormidos y pensamientos que nunca reconoceríamos en tiempos de calma. No es que Dios desee exponer nuestra fragilidad para humillarnos. Él permite que la verdad salga a la luz para reconstruirnos con cimientos más firmes, para que ya no vivamos basados en ilusiones sobre nosotros mismos, sino en lo que Él ve, en lo que Él quiere formar, en lo que Él desea restaurar. Es impresionante observar cómo, en los momentos de mayor presión, salen a la superficie reacciones que nunca imaginamos tener. Dudas que creíamos superadas, miedos que pensábamos enterrados, enojo hacia situaciones de pasado que todavía no habíamos entregado completamente a Dios. El sufrimiento actúa como un fuego refinador que separa lo superficial de lo profundo. Nos confronta con la verdad de nuestra fe, revelando si está construida en emociones pasajeras o en una confianza sólida en el carácter de Dios. Muchas personas se sorprenden cuando, en medio del dolor, su fe parece tambalear. Pero esa sacudida, lejos de ser una señal de debilidad imperdonable, es muchas veces el primer paso hacia una fe madura. Dios utiliza esos momentos para mostrarnos que necesitamos enraizarnos más profundamente en Él, no para castigarnos, sino para invitarnos a crecer. En este proceso también descubrimos que nuestras prioridades cambian radicalmente. Cuando todo está bien, cuando no hay crisis ni amenazas, solemos distraernos con cuestiones superficiales. Nos atamos a cosas que no permanecen y nos aferramos a seguridades que se desvanecen en un instante. Pero cuando llega el valle, lo que antes parecía esencial se vuelve secundario. El sufrimiento reordena el corazón. Nos enseña a valorar lo que realmente importa: la presencia de Dios, la familia, la fe, la esperanza, la humildad y la capacidad de servir. Lo que antes nos parecía un motivo de preocupación se desvanece, porque el dolor tiene la capacidad de reducir todo a lo necesario, a lo eterno, a lo que verdaderamente transforma. Aquí hay un misterio profundo. Dios no permite el sufrimiento para destruir, sino para reconstruir. Y en esa reconstrucción, Él no solo trabaja en nuestras emociones, sino también en nuestra identidad espiritual. Muchas personas cargan heridas antiguas que nunca enfrentaron: rechazo, abandono, traiciones, falta de perdón, inseguridades ocultas. El dolor presente muchas veces es el camino que Dios utiliza para sanar dolores pasados. Puede parecer contradictorio, pero el proceso es real. Una herida actual puede abrir una puerta para que Dios toque una herida antigua. La prueba se convierte en una oportunidad para que el Espíritu Santo entre en lugares del alma donde antes no lo habíamos dejado entrar. Al avanzar por este proceso, descubrimos algo más profundo. Hay sufrimientos que funcionan como un espejo de nuestro apego a las cosas temporales. Cuando perdemos algo, sea trabajo, estabilidad, relaciones o control sobre el futuro, sentimos que una parte de nuestra identidad se quiebra.
Pero esa quiebra revela que habíamos puesto nuestra seguridad en algo que no puede sostenernos eternamente. Dios no siempre quita lo que amamos, pero cuando permite que algo se tambalee, lo hace para enseñarnos que nuestra verdadera roca no puede ser nada ni nadie que tenga fecha de caducidad. Él permite que ciertas estructuras se sacudan para que aprendamos a cimentar nuestra vida en algo que nunca podrá ser arrancado. Y mientras atravesamos estas etapas, aparece otra dimensión que es quizá la más difícil de aceptar. El sufrimiento que Dios permite también es un entrenamiento espiritual. No un castigo, sino un proceso de fortalecimiento. Así como un atleta requiere resistencia, disciplina y esfuerzo para desarrollar músculo, el alma requiere desafíos para crecer espiritualmente. La paciencia no nace en temporadas de comodidad. La fe inquebrantable no crece en días sin retos. El carácter no se forma cuando todo sale según lo previsto. Dios nos prepara para batallas futuras, para responsabilidades mayores, para propósitos que hoy no imaginamos. Hay cosas que pedimos, más sabiduría, más madurez, más fortaleza, que solo pueden ser recibidas a pasar por aquello que nos obliga a desarrollarlas. Sin embargo, no debemos caer en la idea equivocada de que todo sufrimiento tiene un propósito inmediato que podamos ver. A veces el proceso parece confuso, incoherente e incluso cruel desde la perspectiva humana. Pero es aquí donde la fe se convierte en un puente hacia lo invisible, donde recordamos que Dios ve el panorama completo mientras nosotros solo vemos una fracción. Ese es el punto donde la confianza se vuelve un acto sagrado. Elegir creer cuando no hay señales visibles de alivio, elegir adorar cuando no entendemos, elegir continuar cuando el dolor sugiere rendición. Este tipo de fe es la que mueve montañas, la fe que sostiene el alma en tormentas intensas, la fe que crece en lo secreto. A lo largo de este proceso, también descubrimos que Dios se revela de maneras únicas en el sufrimiento. Cuando nuestras fuerzas se desvanecen, experimentamos su fortaleza. Cuando llegamos al límite, encontramos su poder. Cuando la noche se hace más oscura, Él se convierte en luz. Cuando sentimos que ya no podemos, Él nos sostiene. Esa revelación no se aprende en libros ni en sermones. Se aprende en la intimidad del valle, en conversaciones silenciosas entre lágrimas y oración. El dolor abre una puerta a una comunión más profunda con Dios, una que muchas veces no buscaríamos si todo estuviera bien. Y es precisamente allí donde comprendemos una verdad esencial. Dios está más cerca de los quebrantados que de los autosuficientes. En medio de todo ese proceso aparece algo que pocos esperan, un cambio gradual pero real. Un día, sin saber exactamente cuándo, el peso ya no parece tan insoportable. La herida, aunque sigue siendo real, comienza a sanar. Lo que antes causaba angustia intensa empieza a perder fuerza. La voz de Dios se escucha más clara. El corazón, aunque marcado, se vuelve más fuerte y más sabio. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero es inevitable cuando permitimos que Dios trabaje en el proceso. Y así, poco a poco, comprendemos que el sufrimiento no fue un castigo sino un camino, no una derrota sino una raíz de crecimiento, no un abandono sino una preparación divina. Dios nunca nos deja solos en el valle. Él camina, sostiene, transforma y revela. Y todo esto nos prepara para entender un aspecto aún más profundo del misterio, la razón final por la que Dios permite que sus hijos atraviesen temporadas de dolor. Una razón que no solo transforma la mente, sino que ilumina el alma y revela el secreto que tantos buscan. Cuando llegamos a este punto del camino espiritual, donde el corazón ya ha sido confrontado, revelado y gradualmente reconstruido, surge una pregunta que muchos temen formular pero que permanece latente en lo profundo del alma. Si Dios puede transformar el dolor, si Él nos fortalece a través de Él, si nos moldea y nos hace mejores, entonces, ¿por qué simplemente no evita que suframos? ¿Por qué no impide desde el inicio aquello que sabe que nos herirá? En esta parte del proceso aparece uno de los secretos más profundos de la experiencia humana. Dios no elimina toda posibilidad de sufrimiento porque, sin la libertad de enfrentarlo, tampoco podríamos experimentar la plenitud de su amor, la profundidad de su consuelo, ni la autenticidad de nuestra fe. El sufrimiento no es la obra final. Es un medio a través del cual Dios revela lo que de otro modo permanecería oculto para nosotros. Y aquí se abre un entendimiento aún más profundo. Dios permite el sufrimiento porque respeta la libertad que Él mismo nos otorgó. Mucho del dolor que experimentamos viene de decisiones humanas, propias o ajenas. Dios no ha creado robots programados para vivir sin errores. Él nos dio la capacidad de elegir, amar, construir y también equivocarnos. Esta libertad es un regalo inmenso, pero conlleva consecuencias.
Sería incoherente que Dios nos diera libre albedrío y al mismo tiempo evitara todo resultado negativo derivado de esa libertad. Sin embargo, y aquí se manifiesta el misterio de su amor, incluso cuando las decisiones humanas generan caos, Dios puede entrar en medio del desorden y convertir ese caos en crecimiento, sanidad y revelación. Él no provoca el mal, pero es capaz de transformar lo que parecía definitivo en un camino hacia la restauración. A medida que profundizamos en este misterio, entendemos también que el sufrimiento nos conecta con Jesús de una manera que nada más puede lograr. Cristo no se manifestó al mundo evitando el dolor, sino abrazándolo con un propósito redentor. Él experimentó traición, soledad, injusticia, abandono, angustia, tortura, lágrimas y muerte. No porque lo mereciera, sino porque quiso entrar en la experiencia humana hasta su punto más profundo. Cuando nosotros sufrimos, no caminamos un terreno desconocido, caminamos un terreno que Cristo mismo pisó para poder acompañarnos desde dentro del dolor, no desde fuera. En cada lágrima hay un eco de las lágrimas de Cristo. En cada noche oscura hay un reflejo del Getsemaní. En cada injusticia que enfrentamos hay una sombra de la cruz. Dios permite que pasemos por estos valles no para destruirnos, sino para que experimentemos de primera mano la cercanía de un Salvador que sabe exactamente cómo se siente cada herida. Otra dimensión esencial es que el sufrimiento nos hace sensibles al dolor de otros. Las personas que nunca enfrentan pruebas profundas a menudo tienen dificultades para comprender el quebranto ajeno. Pero aquel que caminó por el valle, que lloró, que cayó, que se levantó, que sintió que su alma se desgarraba, ese puede mirar a otro con compasión genuina. El sufrimiento nos humaniza, derriba barreras, rompe el orgullo y nos capacita para amar con un corazón más humilde. Dios permite que vivamos ciertos dolores no solo por lo que Él hará en nosotros, sino también por lo que hará a través de nosotros. Cada herida sanada se convierte en una herramienta para sanar a otros. Cada prueba superada se transforma en una palabra de ánimo para quien está comenzando su propio valle. Cada lágrima se convierte en testimonio de la fidelidad de Dios. A lo largo de este proceso, surge también una verdad fundamental. El sufrimiento revela nuestra dependencia de Dios. Cuando todo está en calma, solemos caer en la ilusión de creer que tenemos el control absoluto. La estabilidad puede hacernos olvidar que todo lo que tenemos viene de Dios. Pero la prueba rompe esa ilusión y nos recuerda que nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones y nuestros planes están en manos del Señor. Esta dependencia, lejos de debilitarnos, nos hace más fuertes, porque cuando dejamos de sostenernos a nosotros mismos empezamos a sentir el poder de aquel que realmente puede sostenernos. El sufrimiento nos guía hacia una confianza más profunda, más sólida, más madura, porque nos obliga a entregar aquello que no podemos manejar solos. Y cuando el alma se abre a esta dependencia, ocurre otra revelación. Dios muchas veces permite el sufrimiento para prepararnos para algo más grande. Hay bendiciones que solo pueden ser sostenidas por un carácter que fue fortalecido por la prueba. Hay responsabilidades, ministerios, misiones y propósitos que requieren un nivel de madurez espiritual que no se obtiene en la comodidad, sino en la forja del dolor. Dios ve el futuro que nosotros no vemos, conoce los desafíos que se acercan y nos prepara antes de tiempo. A veces lo que hoy duele será mañana la razón por la que podremos sostener un propósito que en este momento no podríamos cargar. También debemos considerar que Dios, en su sabiduría perfecta, conoce el impacto eterno del sufrimiento. Nosotros vemos apenas unos días, unos meses o unos años. Dios ve la eternidad. Hay procesos que solo tendrán sentido desde una perspectiva eterna. Hay pruebas que parecen injustas desde el punto de vista humano, pero que están formando un peso de gloria que jamás podremos comprender totalmente en esta vida. La Biblia dice que nuestras aflicciones producen un eterno peso de gloria, algo que supera todo dolor temporal. Esto significa que el sufrimiento no es una interrupción del plan de Dios, sino parte del diseño que nos prepara para la eternidad. Sin embargo, es crucial aclarar que Dios no se alegra de nuestro dolor. Él no disfruta de nuestras lágrimas ni se complace en vernos caer. La Biblia afirma que Él está cerca de los quebrantados, que recoge nuestras lágrimas y que su corazón se mueve de compasión cuando sus hijos sufren. Dios permite la prueba, pero no abandona al que la atraviesa. Él acompaña, fortalece y sostiene. Y cuando la temporada oscura llega a su fin, porque siempre llega, descubrimos que no solo sobrevivimos, florecimos. Y así, al avanzar por cada una de estas revelaciones, el alma empieza a vislumbrar un secreto aún más profundo, un secreto que no se descubre en los libros ni en la teoría,
sino en el encuentro íntimo entre el corazón humano y la presencia de Dios. El verdadero motivo por el cual Él permite el sufrimiento no es destruir, ni castigar, ni debilitar, sino revelar su amor de una manera que solo se comprende en la oscuridad. Un amor que sustenta, que abraza, que transforma, que renueva y que prepara para una gloria mayor. Cuando la revelación de que el sufrimiento puede ser instrumento de amor empieza a calar en lo profundo del alma, surge inmediatamente la necesidad práctica de saber cómo responder. No se trata de palabras bonitas, sino de decisiones concretas y de hábitos espirituales que sostienen el corazón en la prueba. Primero, mantener la sinceridad ante Dios. La honestidad espiritual es un acto de liberación. Llevar el dolor sin máscaras al Señor permite que la gracia actúe en los lugares más oscuros del ser. Orar con verdad no significa tener todas las respuestas, sino reconocer la verdad de nuestro quebranto mientras proclamamos la soberanía de Dios. En ese diálogo sincero, muchas veces viene la paz que no depende de la ausencia de problema, sino de la certeza de la presencia divina. Segundo, aprender a discernir la raíz del sufrimiento. No todo dolor tiene la misma causa ni la misma solución. Hay dolores que provienen del pecado personal y que exigen arrepentimiento y corrección. Hay dolores que nacen de la injusticia de otros y que requieren sanidad y, en ocasiones, acción práctica. Hay dolores que son consecuencia del mundo caído y que necesitan paciencia y consuelo. Y hay dolores que Dios permite para formarnos, que exigen rendición y aprendizaje. Discernir no es elaborar teorías, sino buscar la guía del Espíritu y la claridad de la palabra para aplicar la medicina adecuada. Arrepentimiento donde corresponde, perdón cuando es necesario, límites sabios cuando la situación lo pide, y un corazón dispuesto a ser moldeado cuando Dios lo usa para formarnos. Tercero, cultivar la comunidad como sostén real. La soledad amplifica la intensidad del sufrimiento. La compañía cristiana lo diluye y lo sana. Permitir que otros entren en la historia de tu dolor no es signo de debilidad, sino de sabiduría espiritual. La iglesia, en su mejor expresión, es un lugar donde las cargas se comparten y las oraciones se multiplican. Busca hermanos y hermanas maduros que oren por ti, que te acompañen y que, cuando sea necesario, te ayuden con pasos prácticos. Aún los grandes hombres de la Biblia tuvieron familias, amigos y comunidades que los sostuvieron. Moisés, David, Pablo, todos recibieron ayuda. No camen solo. Cuarto, mantener una disciplina espiritual saludable. En medio de la prueba, la rutina de oración, la lectura de la palabra y la alabanza se vuelven anclas que evitan el naufragio emocional. No se trata de legalismo, sino de alimentar el alma con aquello que genera esperanza. La palabra de Dios trae perspectivas eternas que reordenan la mente. La oración crea intimidad que sostiene la fe. La alabanza, incluso en medio del dolor, abre puertas a la paz sobrenatural. Practicar estos hábitos no garantiza la desaparición del problema, pero sí transforma la manera de atravesarlo y abre la posibilidad de ver la acción de Dios en lo cotidiano. Quinto, comprender el papel del tiempo divino. A menudo la impaciencia nos lleva a decisiones precipitadas que prolongan el dolor. Aprender a esperar con productividad es una sabiduría espiritual que se desarrolla con tiempo y con humildad. Esperar no significa inactividad. Significa perseverancia, trabajo diligente donde corresponde y entrega paciente de aquello que no está en nuestras manos. Dios obra en su tiempo y, en esa espera, nos moldea. Respetar el tiempo de Dios evita los caminos de desesperación y nos prepara para la manifestación de la obra que Él prometió. Sexto, permitir que la esperanza sea práctica. La esperanza cristiana no es una abstracción, se convierte en acciones concretas. Sostener la mirada en las promesas, registrar los testimonios de la fidelidad pasada, practicar la gratitud por lo que permanece y buscar oportunidades de servir aún en medio del dolor. Servir a otros no anula la propia pena, pero la transforma en propósito. Cuando damos, algo dentro de nosotros se sanea. Cuando consolamos a otros, recibimos consuelo. Cuando somos útiles en el reino, nuestra herida empieza a tener significado. Séptimo, aceptar la posibilidad de sanidad progresiva y profesional cuando corresponda. A veces el sufrimiento deja huellas profundas que requieren acompañamiento profesional, consejería, terapia, ayuda médica. La fe cristiana no es una excusa para ignorar los recursos que Dios pone a nuestro alcance. Buscar ayuda no disminuye la dependencia de Dios, la complementa. Dios obra a través de personas capacitadas y de procesos terapéuticos que pueden acelerar y profundizar la restauración. Octavo, recordar la perspectiva eterna. Mantener la mirada en la promesa de un peso de gloria que contrasta con las aflicciones temporales cambia radicalmente la experiencia del presente.
La esperanza de la eternidad no anula el dolor, pero lo relativiza, lo sitúa dentro de una narrativa más amplia donde Dios obra redención. Esta visión no resuelve todas las dudas, pero sostiene el alma cuando la lógica humana falla. En la práctica espiritual, es vital también aprender a reconocer señales concretas de que Dios está obrando durante la prueba, aun si la circunstancia no cambia inmediatamente. Señales de su acción pueden ser una paz inexplicable en medio del caos, cambios internos como mayor humildad o paciencia, oportunidades nuevas que surgen aunque no las esperábamos, una nueva claridad en prioridades, encuentros con personas clave, o una sensación de propósito renovado. Identificar estas señales nos permite dar gracias y sostener la fe en la obra continua de Dios. Además, la historia bíblica y la experiencia de la Iglesia muestran que Dios a menudo transforma el sufrimiento en ministerio. Aquellos que han sido restaurados se convierten en un canal de consuelo para muchos. Lo que fue herida se convierte en puerta de servicio. Así, el testimonio de una vida sostenida por Dios en la prueba puede transformar comunidades enteras. Esta es una de las revelaciones más prácticas del secreto que hoy explicamos. Dios usa el dolor para preparar instrumentos de compasión y liderazgo en su reino. Finalmente, es necesario afirmar con claridad que la revelación última no elimina la fragilidad humana ni hace que el proceso deje de doler. La transformación que reconoce el propósito de Dios en el sufrimiento no es una anestesia del sentimiento, es una iluminación del significado. Comprender que la prueba puede ser un camino hacia la intimidad con Dios, la madurez espiritual y el ministerio a otros no quita las lágrimas, pero les da dirección. Y con esa dirección se abre la posibilidad de vivir el presente con la confianza de que cada paso, aunque difícil, forma parte de una obra mayor que el Padre está realizando. Permanece en oración, aférrate a la palabra, permite que la comunidad te sostenga, valora la ayuda profesional cuando sea necesaria y mantén la esperanza viva. El secreto revelado no es una explicación que borre toda tristeza, sino una luz que transforma el sentido de la experiencia. Dios permite el sufrimiento porque, en su sabiduría y amor, puede convertirlo en un camino hacia la gloria, la compasión y la madurez que prepara para el propósito eterno. Cuando la revelación de que el sufrimiento puede ser instrumento de amor empieza a calar en lo profundo del alma, surge inmediatamente la necesidad práctica de saber cómo responder. No se trata de palabras bonitas, sino de decisiones concretas y de hábitos espirituales que sostienen el corazón en la prueba. Primero, mantener la sinceridad ante Dios. La honestidad espiritual es un acto de liberación. Llevar el dolor sin máscaras al Señor permite que la gracia actúe en los lugares más oscuros del ser. Orar con verdad no significa tener todas las respuestas, sino reconocer la verdad de nuestro quebranto mientras proclamamos la soberanía de Dios. En ese diálogo sincero, muchas veces viene la paz que no depende de la ausencia del problema, sino de la certeza de la presencia divina. Segundo, aprender a discernir la raíz del sufrimiento. No todo dolor tiene la misma causa ni la misma solución. Hay dolores que provienen del pecado personal y que exigen arrepentimiento y corrección. Hay dolores que nacen de la injusticia de otros y que requieren sanidad y, en ocasiones, acción práctica. Hay dolores que son consecuencia del mundo caído y que necesitan paciencia y consuelo. Y hay dolores que Dios permite para formarnos, que exigen rendición y aprendizaje. Discernir no es elaborar teorías, sino buscar la guía del Espíritu y la claridad de la palabra para aplicar la medicina adecuada. Arrepentimiento donde corresponde, perdón cuando es necesario, límites sabios cuando la situación lo pide, y un corazón dispuesto a ser moldeado cuando Dios lo usa para formarnos. Tercero, cultivar la comunidad como sostén real. La soledad amplifica la intensidad del sufrimiento. La compañía cristiana lo diluye y lo sana. Permitir que otros entren en la historia de tu dolor no es signo de debilidad, sino de sabiduría espiritual. La Iglesia, en su mejor expresión, es un lugar donde las cargas se comparten y las oraciones se multiplican. Busca hermanos y hermanas maduros que oren por ti, que te acompañen y que, cuando sea necesario, te ayuden con pasos prácticos. Aún los grandes hombres de la Biblia tuvieron familias, amigos y comunidades que los sostuvieron. Moisés, David, Pablo, todos recibieron ayuda. No camen solo. Cuarto, mantener una disciplina espiritual saludable. En medio de la prueba, la rutina de oración, la lectura de la palabra y la alabanza se vuelven anclas que evitan el naufragio emocional. No se trata de legalismo, sino de alimentar el alma con aquello que genera esperanza. La palabra de Dios trae perspectivas eternas que reordenan la mente. La oración crea intimidad que sostiene la fe. La alabanza, incluso en medio del dolor, abre puertas a la paz sobrenatural.
Practicar estos hábitos no garantiza la desaparición del problema, pero sí transforma la manera de atravesarlo y abre la posibilidad de ver la acción de Dios en lo cotidiano. Quinto, comprender el papel del tiempo divino. A menudo la impaciencia nos lleva a decisiones precipitadas que prolongan el dolor. Aprender a esperar con productividad es una sabiduría espiritual que se desarrolla con tiempo y con humildad. Esperar no significa inactividad. Significa perseverancia, trabajo diligente donde corresponde y entrega paciente de aquello que no está en nuestras manos. Dios obra en su tiempo y, en esa espera, nos moldea. Respetar el tiempo de Dios evita los caminos de desesperación y nos prepara para la manifestación de la obra que Él prometió. Sexto, permitir que la esperanza sea práctica. La esperanza cristiana no es una abstracción, se convierte en acciones concretas. Sostener la mirada en las promesas, registrar los testimonios de la fidelidad pasada, practicar la gratitud por lo que permanece y buscar oportunidades de servir aún en medio del dolor. Servir a otros no anula la propia pena, pero la transforma en propósito. Cuando damos, algo dentro de nosotros se sanea. Cuando consolamos a otros, recibimos consuelo. Cuando somos útiles en el reino, nuestra herida empieza a tener significado. Séptimo, aceptar la posibilidad de sanidad progresiva y profesional cuando corresponda. A veces el sufrimiento deja huellas profundas que requieren acompañamiento profesional, consejería, terapia, ayuda médica. La fe cristiana no es una excusa para ignorar los recursos que Dios pone a nuestro alcance. Buscar ayuda no disminuye la dependencia de Dios, la complementa. Dios obra a través de personas capacitadas y de procesos terapéuticos que pueden acelerar y profundizar la restauración. Octavo, recordar la perspectiva eterna. Mantener la mirada en la promesa de un peso de gloria que contrasta con las aflicciones temporales cambia radicalmente la experiencia del presente. La esperanza de la eternidad no anula el dolor, pero lo relativiza, lo sitúa dentro de una narrativa más amplia donde Dios obra redención. Esta visión no resuelve todas las dudas, pero sostiene el alma cuando la lógica humana falla. En la práctica espiritual, es vital también aprender a reconocer señales concretas de que Dios está obrando durante la prueba, aun si la circunstancia no cambia inmediatamente. Señales de su acción pueden ser una paz inexplicable en medio del caos, cambios internos como mayor humildad o paciencia, oportunidades nuevas que surgen aunque no las esperábamos, una nueva claridad en prioridades, encuentros con personas clave, o una sensación de propósito renovado. Identificar estas señales nos permite dar gracias y sostener la fe en la obra continua de Dios. Además, la historia bíblica y la experiencia de la Iglesia muestran que Dios a menudo transforma el sufrimiento en ministerio. Aquellos que han sido restaurados se convierten en un canal de consuelo para muchos. Lo que fue herida se convierte en puerta de servicio. Así, el testimonio de una vida sostenida por Dios en la prueba puede transformar comunidades enteras. Esta es una de las revelaciones más prácticas del secreto que hoy explicamos. Dios usa el dolor para preparar instrumentos de compasión y liderazgo en su reino. Finalmente, es necesario afirmar con claridad que la revelación última no elimina la fragilidad humana ni hace que el proceso deje de doler. La transformación que reconoce el propósito de Dios en el sufrimiento no es una anestesia del sentimiento, es una iluminación del significado. Comprender que la prueba puede ser un camino hacia la intimidad con Dios, la madurez espiritual y el ministerio a otros no quita las lágrimas, pero les da dirección. Y con esa dirección se abre la posibilidad de vivir el presente con la confianza de que cada paso, aunque difícil, forma parte de una obra mayor que el Padre está realizando. Permanece en oración, aférrate a la palabra, permite que la comunidad te sostenga, valora la ayuda profesional cuando sea necesaria y mantén la esperanza viva. El secreto revelado no es una explicación que borre toda tristeza, sino una luz que transforma el sentido de la experiencia. Dios permite el sufrimiento porque, en su sabiduría y amor, puede convertirlo en un camino hacia la gloria, la compasión y la madurez que prepara para el propósito eterno. Cuando la revelación de que el sufrimiento puede ser instrumento de amor penetra el espíritu, surge la necesidad de profundizar en cómo distinguir las raíces del dolor y cómo responder con sabiduría y fe. No todo dolor es idéntico ni exige la misma respuesta. Algunas pruebas son consecuencia de la caída del mundo, otras nacen de decisiones humanas que llevan a consecuencias naturales, otras son disciplina amorosa y otras, propósito formativo. Aprender a discernir es esencial para no caer en interpretaciones que deformen la obra de Dios. Para discernir debemos detenernos en la palabra, orar con honestidad y buscar consejo maduro. La Escritura es la brújula que nos orienta cuando la emoción nos nubla.
La oración sincera es la linterna que nos permite ver en la noche, y la comunidad de creyentes maduros es el espejo que corrige nuestras perspectivas cuando estamos heridos. Hay señales prácticas que ayudan a reconocer la raíz del sufrimiento. Si el dolor viene acompañado de convicción y deseo de cambio, puede indicar corrección. Si proviene de una injusticia ejercida por otros, requiere restauración y, a veces, medidas prudentes de protección. Si parece formar carácter y abre puertas a una dependencia más profunda de Dios, probablemente obedece a un propósito formativo. Discernir no es un proceso inmediato ni siempre cómodo. Demanda paciencia, humildad para recibir corrección y valor para actuar con integridad donde sea necesario. La humildad distingue entre autocompasión que paraliza y arrepentimiento que libera. El primero empobrece, el segundo restituye. Responder al sufrimiento con sabiduría significa también aceptar la tensión entre acción y entrega. Dios nos llama a obrar con responsabilidad. Corregir lo que está en nuestras manos, pedir perdón donde corresponde, reparar relaciones rotas y establecer límites cuando alguien nos hiere repetidamente. Al mismo tiempo, nos pide una entrega profunda de aquello que escapa a nuestro control. Esta doble dinámica, obrando con diligencia donde podemos y entregando con paz lo que no podemos cambiar, es el arte espiritual de la madurez. No se trata de pasividad ni de actividad desesperada. Es una fidelidad que honra la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La experiencia bíblica nos ofrece ejemplos luminosos para entender este proceso. Job no había cometido pecado que justificara su calamidad, y sin embargo pasó por una prueba que culminó en una revelación más grande del carácter de Dios. Job aprendió que aunque no entiende todos los porqués, puede confiar en aquel que tiene sabiduría infinita. José fue traicionado, pero su historia revela cómo un camino sembrado de injusticias puede terminar en la restauración que salva a muchos. David experimentó noches de angustia, persecución y culpa, y de sus salmos nace la lengua del lamento que encuentra la alabanza. Estos testimonios no simplifican el dolor ni lo justifican. Muestran que Dios puede redimir lo que parecía una derrota y convertirlo en instrumento de su propósito redentor. Permitir que el sufrimiento forme carácter implica también aprender a lamentar con esperanza. El lamento bíblico no es queja sin fin. Es una forma santa de expresión que termina en proclamación de confianza. Salmos de entrega y súplica terminan proclamando la fidelidad divina. Llorar con honestidad ante Dios limpia el alma y abre espacio para la consolación. No debemos avergonzarnos de nuestras lágrimas. Jesús mismo lloró. La verdadera fortaleza aparece cuando la debilidad se reconoce y se pone en manos del Señor. El lamento que no conduce a la confianza puede volverse amargura. El lamento que se ofrece a Dios se transforma en semilla de fe. En el proceso de restauración, la comunidad cristiana tiene un papel insustituible. La Iglesia llama a cargar cargas juntos, a orar los unos por los otros y a ser manos que sirven. El consuelo bíblico es palpable. Visitas, provisiones prácticas, oraciones persistentes y acompañamiento profesional cuando es necesario. No es extraño que en los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Dios, la presencia de hermanos fieles haya sido el canal concreto de la gracia. Por eso, abrirse a ser ayudado, permitir la vulnerabilidad ante creyentes maduros y recibir ministración no debilita la fe, la afirma en la realidad del cuerpo de Cristo. Otra dimensión importante es la sanidad progresiva. No todas las heridas se cierran de un día para otro. Hay procesos que deben transcurrir. Reconocer la herida, nombrarla, recibir ayuda, perdonar si corresponde, reconstruir límites y caminar en prácticas que sostengan la recuperación. Aquí la paciencia activa es clave. No es resignación, sino perseverancia puesta en acción. Buscar ayuda profesional, consejería pastoral, terapia, grupos de apoyo, es coherente con la mayordomía del corazón que Dios desea. La fe no se opone a los recursos humanos. Dios muchas veces obra a través de profesionales formados y de comunidades terapéuticas. Mientras el proceso avanza, es esencial cultivar prácticas espirituales que sostengan el alma. La oración persistente, la lectura de la Escritura que alimenta la esperanza, la alabanza que abre la puerta a la paz y la gratitud que transforma la percepción son hábitos que no eliminan el dolor, pero lo orientan. La disciplina espiritual construye resistencia interior. La lectura meditativa de promesas bíblicas, la memorización de textos que recordamos en la angustia y la práctica de la gratitud diaria convierten la mente en un sanador activo. Pequeños gestos de obediencia, como servir a otros aún en medio de la propia prueba, generan una dinámica donde la herida se convierte en instrumento de edificación para otros. Es importante también reconocer la dimensión redentora del sufrimiento.
Dios no desperdicia nada. Lo que fue dolor puede transformarse en plataforma de ministerio. Testimonios de restauración se convierten en mensajes que liberan a otros. Quienes han sido consolados en su quebranto desarrollan una capacidad única para consolar. Esta lógica del reino invierte la narrativa del mundo. La debilidad se convierte en fortaleza, la pérdida en apertura, la cruz en camino hacia la vida. Esta perspectiva no es consuelo barato, es la luz que permite sostener la esperanza cuando la lógica humana no alcanza. Finalmente, sostener la esperanza en medio del dolor implica abrazar una teología de la presencia, no esperar respuestas inmediatas ni garantías de eliminación de mal, pero afirmar la cercanía activa de Dios. La presencia divina no siempre se traduce en la ausencia del sufrimiento, pero se garantiza que nada de lo que vivimos es estéril. Dios acompaña, seca lágrimas, provee fuerzas y, en su tiempo, manifiesta restauración. La intervención puede llegar en formas que no anticipamos: reconciliación, nuevas puertas, fortaleza interior o testimonio que impacta generaciones. Mantener esta perspectiva transforma la lucha en escuela y la noche en preparación para la aurora. Que la sabiduría y la paz de Dios guíen el corazón mientras camina por estas verdades. La obra que Él hace en el dolor es delicada y profunda. Requiere humildad para recibir, valentía para actuar y fe para perseverar. Cada lágrima, ofrecida al Padre, tiene eco en el cielo y será parte de la trama que Él está tejiendo para tu vida y para muchas otras. Cuando la comprensión del propósito del sufrimiento empieza a sentarse en el corazón, surge una necesidad urgente: traducir esa comprensión en vida práctica, en decisiones y actitudes que sostengan el alma en la prueba. Entender que Dios puede usar el dolor no elimina la realidad del sufrimiento, pero sí nos permite vivirlo con sabiduría. Primero, es necesario aceptar que las respuestas no siempre llegan de inmediato. A veces, la claridad que buscamos aparece en retrospectiva. Por eso la paciencia madura es un elemento clave. No la pasividad resignada, sino una espera activa, llena de fidelidad, oración y obediencia. La espera que forma es una espera que trabaja, sirve y ora con constancia, aun cuando las circunstancias no cambian. En segundo lugar, debemos aprender a discernir el origen del dolor para aplicar la medicina apropiada. No todo sufrimiento responde al mismo tratamiento espiritual. Algunos dolores proceden del propio error y requieren arrepentimiento, otros provienen de injusticias y demandan reparación o límites sanos. Hay sufrimientos que son consecuencias del mundo caído y que precisan consuelo, acompañamiento y fortaleza. Y existen procesos que Dios permite con un fin formativo, para desarrollar carácter, paciencia y dependencia de Él. Discernir implica humildad para pedir luz al Espíritu, sabiduría para escuchar la palabra y prudencia para buscar consejo de líderes maduros que pueden orientar con perspectiva bíblica. Tercero, la comunidad de fe funciona como un sostén indispensable. El aislamiento intensifica el dolor. La participación en un cuerpo de creyentes lo transforma. Compartir el proceso con hermanos fieles, recibir oración concreta, ser visitado y apoyado con gestos prácticos son expresiones de la misericordia de Dios. La Escritura muestra comunidades que rezan, acompañan y sirven. No estamos llamados a resolver todo por nosotros mismos. Recibir ayuda no es señal de debilidad, sino de sabiduría espiritual. Cuando la Iglesia vive su vocación de acompañar al que sufre, se manifiesta la ternura del Padre en acciones palpables. Cuarto, la disciplina espiritual es la ancla que evita el naufragio del alma. Mantener un ritmo de oración, meditar en las promesas bíblicas, practicar la alabanza aún en la noche y guardar momentos de silencio para escuchar al Señor son prácticas que sostienen la esperanza. No se trata de rituales vacíos, sino de disciplinas que reeducan la mente y el corazón. La palabra actúa como lámpara en la oscuridad. Leer, memorizar y meditar textos que hablan de la fidelidad de Dios transforma la percepción del sufrimiento y nos permite ver señales de su mano aún en la adversidad. Quinto, la sanidad puede ser progresiva y a veces requiere recursos complementarios. Buscar ayuda profesional, consejería cristiana, terapia, acompañamiento pastoral, es coherente con la mayordomía de la salud emocional y espiritual. La fe no se opone a la ciencia ni al apoyo humano. Por el contrario, Dios puede obrar a través de personas capacitadas. La corrección de patrones destructivos, el tratamiento de traumas y la reconstrucción de hábitos saludables aceleran la integración de la experiencia dolorosa y facilitan una recuperación sólida y sostenible. Sexto, el perdón es un agente liberador esencial, aunque no siempre sea sencillo. Perdonar no implica justificar ofensas ni negar la realidad del daño. Implica liberar la carga emocional que perpetúa la herida.
El perdón sana al ofendido al evitar que el odio y la amargura se enraícen en el corazón. Muchas veces el proceso de sanidad requiere un acto deliberado de perdón sostenido por la oración, el entendimiento de la verdad y, cuando salva la prudencia, la reconstrucción de límites saludables para evitar futuros abusos. Séptimo, la esperanza práctica se cultiva con actos concretos. No es suficiente afirmar una doctrina de esperanza, hay que practicarla. Registrar testimonios de la fidelidad pasada de Dios, agradecer por pequeñas evidencias diarias, servir a otros en medio del propio dolor y mantener la mirada en la promesa eterna son acciones que fortalecen la esperanza. La gratitud, aun tenue, actúa como antídoto contra la desesperación. Al dar gracias por lo que permanece y por las mínimas señales de vida, la mente se reentrena para percibir la fidelidad de Dios. Octavo, el sufrimiento transformado se convierte en ministerio. Quienes han sido consolados encuentran luego la capacidad de consolar. La experiencia de la prueba produce una autoridad espiritual única. No se trata de autoridad basada en éxito, sino en fidelidad probada. Los testimonios de vidas restauradas son herramientas poderosas para atraer y fortalecer a otros que atraviesan noches similares. Así, la tragedia personal puede devenir en puerta de servicio, haciendo que lo vivido tenga un alcance redentor que supera el círculo íntimo. Noveno, la teología de la presencia es el marco que sostiene todo el proceso. No siempre Dios elimina la dificultad, pero garantiza su compañía. Esta cercanía no se mide por la ausencia de dolor, sino por la experiencia de ser sostenidos en medio de él. La promesa bíblica de que el Señor está con los quebrantados se cumple en formas concretas: paz inexplicable, provisión inesperada, puertas que se abren, manos que socorren o una fortaleza interior que sorprende. Aceptar esta presencia supone aprender a buscarla y a reconocerla en las pequeñas señales diarias. Décimo, la perspectiva eterna transforma la valoración del sufrimiento. Sustentar la esperanza en la promesa de una gloria que supera toda aflicción no anula la pena presente, pero la enmarca. Saber que las pruebas producen un peso de gloria eterno cambia la mirada. La fe no escapa al dolor, lo transfigura a confiar en que Dios redime incluso lo más oscuro. Esta perspectiva no es consuelo superficial, sino una convicción que sostiene las noches largas y da sentido a las lágrimas. Finalmente, la respuesta práctica al sufrimiento exige coherencia, honestidad con Dios, discernimiento sabio, apertura a la comunidad, disciplina espiritual, valentía para buscar ayuda profesional, actitud de perdón, práctica diaria de esperanza y la convicción de que la experiencia redimida será un puente para servir. Todo ello debe vivirse con humildad, sin apresuramientos, permitiendo que la obra de Dios en el interior se cumpla en su tiempo. Ninguna lágrima será desperdiciada. Cada una será parte de la obra que el Padre teje con propósito. Guarda la fe, camina con perseverancia y permite que la verdad revelada sobre el sufrimiento transforme tu vida en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Cuando comprendemos que el sufrimiento puede transformarse en una herramienta espiritual y que Dios puede usar incluso nuestras heridas para producir crecimiento, surge otra capa profunda de la revelación: la manera en que ese dolor nos purifica interiormente. No se trata solo de aprender, sino de ser moldeados. El proceso de purificación no siempre es visible ni rápido. Es un trabajo interior, delicado, continuo, que Dios realiza en lo más profundo de nuestro ser. En esa purificación se derrumban fortalezas internas, se deshacen hábitos que parecían imposibles de romper y se desvelan motivaciones ocultas que nunca reconoceríamos sin la presión de la prueba. Muchas veces, el sufrimiento actúa como un fuego que quema lo que sobra y preserva lo que tiene valor eterno. Es curioso cómo el alma humana tiende a invertir su esperanza en cosas pasajeras. Sin darnos cuenta, construimos nuestra seguridad en bases frágiles. El reconocimiento de otros, la estabilidad económica, la fuerza física, la rutina que nos da sensación de control. Pero cuando una de esas columnas se cae, aparece el vacío que habíamos intentado llenar con lo temporal. Es precisamente ahí donde Dios opera con más claridad. El dolor desnuda nuestras ilusiones y nos obliga a ver con sinceridad qué hemos puesto en el centro de nuestra vida. Y ese descubrimiento, aunque incómodo, es profundamente liberador. El Señor nos permite experimentar la fragilidad para guiarnos hacia una fortaleza que no depende de circunstancias, sino de su presencia constante. En este camino, la vulnerabilidad juega un papel esencial. Aceptar que somos débiles no es rendirse, es abrir la puerta para que la gracia actúe. La Escritura repite que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Sin embargo, esta debilidad no es pasividad, es reconocimiento.
Cuando dejamos de fingir que podemos con todo y admitimos que necesitamos la guía, la luz y la fortaleza del Señor, se activa un proceso profundo de restauración. La vulnerabilidad es la tierra fértil donde brotan la humildad, la confianza y la verdadera fe. En realidad, solo cuando nos vaciamos de autosuficiencia podemos ser llenados con la plenitud divina. También es en los momentos de sufrimiento cuando nuestras oraciones adquieren un tono distinto. La oración que surge de la necesidad genuina es más honesta, más desnuda, más real. No es una oración decorada ni calculada. Es un clamor auténtico, nacido de corazón que busca respuestas. Y ese tipo de oración tiene un poder singular, porque no está basada en fórmulas, sino en dependencia. Dios escucha de manera especial a quien clama desde la angustia, no porque él sea sordo al resto, sino porque el corazón quebrantado está más dispuesto a oír, a obedecer y a dejarse moldear. La oración en medio del dolor se convierte en un puente entre la desesperación humana y la misericordia divina. En muchos casos, el sufrimiento también expone relaciones debilitadas o heridas que habían sido enterradas por años. La presión emocional puede sacar a la superficie conflictos no resueltos, resentimientos ocultos o rupturas que fueron ignoradas. Aunque esto puede parecer un caos adicional, en realidad es una oportunidad para la restauración. Dios no revela lo que está mal para avergonzar, sino para sanar. A veces es necesario enfrentar conversaciones difíciles, reconocer errores, pedir perdón o perdonar a quienes nos hirieron. Estos procesos, aunque dolorosos, abren espacio para una libertad interior que no se puede experimentar mientras mantenemos heridas encubiertas bajo capas de silencio. El sufrimiento también nos enseña a valorar lo que antes dábamos por sentado. Cada amanecer, cada respiración, cada abrazo sincero, cada gesto de bondad adquiere un sentido más profundo. El dolor nos vuelve más conscientes, más atentos, más humanos. Nos ayuda a ver lo esencial, lo eterno. En un mundo acelerado, donde todo parece urgente, el sufrimiento frena nuestra carrera y nos obliga a reconsiderar el ritmo con el que vivimos. Descubrimos que muchas de las cosas que considerábamos imprescindibles eran solo distracciones, y que aquello que realmente importa muchas veces estaba siendo descuidado. A medida que avanzamos en este proceso, empezamos a experimentar otra forma de revelación, la capacidad de escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Antes, su voz podía quedar ahogada entre el ruido del día a día, pero en medio del quebranto, cuando el alma está más sensible, las palabras del Señor resuenan con poder. A veces no llegan como respuestas directas, sino como paz que supera el entendimiento, como una convicción profunda de que no estamos solos, o como un recordatorio constante de que Él tiene control. La revelación durante el sufrimiento no siempre consiste en explicaciones detalladas, sino en certezas espirituales que guían y sostienen. Con el tiempo, también aprendemos que el sufrimiento revela quiénes somos realmente. Cuando todo va bien, es fácil parecer pacientes, amorosos y compasivos. Pero cuando somos presionados, aquello que estaba escondido puede salir a la luz. Temores, inseguridades, impulsos, heridas antiguas, deseos no entregados. Este descubrimiento, lejos de ser un motivo de condenación, es una oportunidad de transformación. Dios saca a la luz lo oculto para sanarlo, no para juzgarlo. El sufrimiento es un espejo que muestra nuestra condición y, al mismo tiempo, un taller donde Dios trabaja en nosotros con perfección. Pero quizá una de las revelaciones más profundas que surgen del sufrimiento es la comprensión del amor sacrificial de Dios. Cuando vemos nuestras propias lágrimas, recordamos las lágrimas del Hijo. Cuando sentimos abandono, recordamos su soledad en la cruz. Cuando enfrentamos injusticia, recordamos la injusticia que Él soportó. Dios no observa nuestro sufrimiento desde lejos, Él lo conoce desde dentro, porque lo vivió. Esta realidad transforma la manera en que interpretamos nuestras pruebas. No estamos siendo castigados, estamos siendo acompañados por un Dios que sabe exactamente lo que se siente caminar por el valle. Él no solo nos guía, camina con nosotros. Finalmente, entender por qué Dios permite el sufrimiento nos conduce a una verdad aún más profunda. El dolor no es el final de la historia. Es un capítulo, no la conclusión. Y aunque ese capítulo pueda ser largo, complejo y oscuro, está escrito por un autor que no desperdicia ninguna lágrima. El sufrimiento puede ser una noche, pero ninguna noche es eterna. La luz siempre llega, y cuando llegue, entenderemos que cada paso, cada herida y cada silencio doloroso estaban llenos de propósito. Con el tiempo, veremos cómo nuestra historia se convierte en un testimonio de esperanza para otros que caminarán por el mismo valle.
Comprender el propósito del sufrimiento nos exige también enfrentar ciertas tentaciones espirituales que suelen acompañar la prueba. Una de ellas es la búsqueda de explicaciones rápidas o simplistas que eviten el trabajo interno. Frases hechas se prometen consejos mágicos o respuestas inmediatas pueden sonar bien, pero a la larga empobrecen el alma. La verdad es compleja y exige paciencia. Procesar el dolor sin reducirlo a consignas es un acto de honestidad espiritual. Otra tentación es la autocompasión que paraliza. Permanecer en la queja sin moverse hacia la sanidad o la acción responsable solo prolonga la herida. Y está la tentación de la desesperanza, que nubla la fe y bloquea la percepción de la mano de Dios. Reconocer estas trampas nos ayuda a permanecer vigilantes y a elegir rutas que realmente conduzcan a la restauración. En contraste con esas tentaciones, hay actitudes que favorecen la maduración durante la prueba. La primera es la humildad. Admitir la propia fragilidad abre la puerta a la intervención divina. La humildad nos dispone a recibir corrección, consuelo y ayuda práctica. La segunda es la gratitud consciente. Agradecer pequeñas señales de vida en medio de la dificultad no niega la realidad del dolor, pero cambia la orientación de la mente y del corazón hacia la fidelidad de Dios. La tercera es la disposición a servir. Cuando el sufrimiento no nos aísla, sino que nos impulsa a aliviar la carga de otros, la propia pena se transforma en instrumento de gracia. Estas actitudes no son fórmulas garantizadas, pero sí caminos probados por la experiencia cristiana para transitar la adversidad con sentido. La Escritura nos ofrece relatos que sirven de guía práctica. Consideremos el ejemplo de Pablo. Su vida estuvo marcada por persecuciones, enfermedades y cadenas, pero en medio de ello escribió cartas que fortalecieron a iglesias enteras. Pablo aprendió a convertir la dificultad en plataforma de testimonio. Su confianza no se basó en la eliminación del dolor, sino en la certeza de la presencia de Cristo que lo sustentaba. Otro ejemplo es la vida de Ana, que sufrió estérilmente hasta que su lamento fue respondido por Dios. Su historia enseña que la perseverancia en la oración, acompañada de humildad, puede abrir puertas que parecían cerradas. Estos testimonios no banalizan el sufrimiento, pero muestran que la fe madura se alimenta en terrenos difíciles y se traduce en frutos para la comunidad. Respetar el proceso también implica reconocer los límites de consuelo humano. Hay situaciones cuya profundidad solo Dios alcanza a tocar en plenitud. Sin embargo, la realidad es que Él suele usar medios humanos para obrar. Manos que socorren, palabras que sostienen, profesionales que acompañan y comunidades que no abandonan. Por eso es vital combinar la confianza en la soberanía divina con la responsabilidad de buscar y ofrecer ayuda concreta. Oración y terapia, apoyo pastoral y tratamiento médico, lectura devocional y acompañamiento práctico pueden ser elementos complementarios en el camino de la recuperación. Otro aspecto esencial para vivir el misterio revelado es la escucha activa de la palabra en su dimensión transformadora. No basta conocer doctrinas, es preciso interiorizarlas. Versículos que antes parecían lejanos cobran vida cuando se memorizan y se repiten en la noche del alma. Promesas sobre la cercanía de Dios, su consuelo y su fidelidad se convierten en anclas cuando la mente las repite y el corazón las hace suyas. La lectio divina, la meditación y la oración contemplativa sirven para integrar la verdad bíblica en lo más profundo de la psique. Así, la teoría se convierte en experiencia y la experiencia en testimonio. La práctica del perdón merece una atención particular. Perdonar no es trivializar la ofensa, es liberar el propio corazón del peso que lo mantiene cautivo. En situaciones de injusticia, el perdón puede surgir después de un proceso de justicia y reparación, pero cuando ocurre, produce una liberación interior que habilita la reconstrucción. Perdonar también significa, a veces, aceptar límites, permitir que la justicia humana actúe o establecer barreras cuando la relación no es redimible en lo práctico. El perdón auténtico se sustenta en la presencia de Dios y en la convicción de que Él es justo y soberano. Otra lección práctica es la importancia de la esperanza activa. No se trata de optimismo ingenuo, sino de mantener una postura que trabaja con lo que está en las manos y confía en lo que no depende de nosotros. La esperanza activa produce una vida de responsabilidad creativa. Buscar medios, aprovechar recursos, establecer rutinas que sostengan el alma y, al mismo tiempo, soltar el resultado a Dios. Esta mezcla de acción y entrega es la sabiduría que distingue la fe madura de la religión superficial. A nivel comunitario, es esencial cultivar iglesias y grupos donde el sufrimiento pueda ser compartido sin juicios. Un espacio seguro para llorar, para ser escuchado y para recibir apoyo es un recurso espiritual invaluable. En muchas culturas, el estigma del sufrimiento impide la transparencia.
Sanar esa cultura implica enseñar a la comunidad a ser hospitalaria con el dolor, a acompañar sin apresurar la resolución y a ofrecer recursos prácticos. La iglesia que aprende a sostener al que sufre refleja la compasión del Padre y cumple su vocación de cuerpo solidario. Finalmente, vivir el secreto revelado significa sostener una visión que trasciende la inmediatez. La perspectiva eterna no hace indiferente al dolor presente, lo atraviesa con significado. Confiar que Dios transforma el sufrimiento en bien no anula la angustia, pero le da dirección. Cada lágrima tiene peso y será contada. Cada prueba puede ser puente hacia un propósito mayor. Por eso, mientras caminamos por los valles, es sabio recordar que la fidelidad de Dios no depende de nuestra comprensión inmediata, sino de su carácter. Caminar con esa confianza no implica tener todas las respuestas, implica elegir la adoración, la perseverancia y la esperanza incluso en la noche. Así la vida herida se vuelve ministerio, y el dolor, en manos de Dios, empieza a producir fruto eterno. A lo largo de todo este recorrido, se ha revelado un hilo invisible pero constante. El sufrimiento no es el final de la historia, sino el proceso mediante el cual Dios reordena, purifica y fortalece aquello que parecía quebrado. La conclusión de este mensaje no busca ofrecer respuestas simplistas, sino reunir y sellar las verdades que se han ido iluminando en el camino. Porque cuando una persona comprende que su dolor no es prueba de abandono, sino evidencia de que Dios está obrando en dimensiones que los ojos no alcanzan a ver, algo profundo se transforma en su interior. La herida deja de ser un castigo y se convierte en un lugar de encuentro con el misterio divino. Aceptar que Dios permite el sufrimiento no significa celebrar la aflicción y resignarse a la impotencia. Significa entender que el dolor es un territorio donde el Creador trabaja con precisión absoluta. En cada lágrima hay una semilla de crecimiento. En cada caída, un llamado a levantarse con nueva perspectiva. En cada silencio, una oportunidad para escuchar la voz que normalmente queda opacada por el ruido. Todo lo que se resiste y duele en el presente puede, con el tiempo, convertirse en algo que fortalece la identidad espiritual y purifica la visión de vida. Así, la persona descubre que Dios no está lejos de sus batallas, está dentro de ellas, sosteniendo lo que parece derrumbarse. El secreto revelado a lo largo de este mensaje es que Dios utiliza el sufrimiento como un proceso pedagógico y transformador. No porque desee ver a sus hijos heridos, sino porque el dolor derriba capas que la comodidad jamás podría tocar. Las máscaras caen, las prioridades se reordenan, los deseos se purifican, las motivaciones se aclaran y el corazón aprende a descansar en lo que realmente importa. El sufrimiento revela el carácter, pero también revela la presencia de Dios de un modo más íntimo y real que cualquier época de tranquilidad podría ofrecer. Allí donde la seguridad humana se extingue, la seguridad divina se manifiesta con mayor fuerza. Esta conclusión también lleva a reconocer que el sufrimiento, cuando es entregado a Dios, nos conecta con otros seres humanos de forma más profunda. Quien ha atravesado un valle oscuro comprende el dolor ajeno con más compasión, más humildad y más sensibilidad. La persona que ha llorado en silencio entiende los silencios de los demás. Quien ha sentido su alma desgarrarse aprecia la importancia de acompañar a otros sin juicios ni prisas. Dios no solo transforma a la persona para sí misma, la transforma para que se convierta en instrumento de alivio, guía y amor en un mundo lleno de heridas invisibles. El dolor, en manos divinas, se convierte en un puente que une corazones. Sin embargo, esta transformación no sucede automáticamente, requiere disposición, entrega y confianza. Conectar el sufrimiento con el propósito divino exige una elección diaria. Elegir creer cuando nada parece tener sentido, elegir levantarse incluso cuando la fuerza es mínima, elegir buscar a Dios cuando las emociones empujan hacia la desesperación. En esa elección se forma una fe auténtica, madura, resistente al tiempo y a las circunstancias. La fe que nace en el sufrimiento es una fe que ninguna tormenta puede destruir, porque no depende de emociones pasajeras, sino de la convicción profunda de que Dios permanece incluso en el silencio más oscuro. El cierre de este mensaje también recuerda que, aunque no comprendamos todos los motivos, la Escritura y la experiencia revelan un patrón consistente. Todo sufrimiento entregado a Dios es transformado. Nada se pierde, nada es inútil, nada queda fuera de su diseño. Incluso las cicatrices, que un día dolieron, se convierten en marcas de victoria y memoria. La persona termina mirando hacia atrás no con vergüenza, sino con honra, entendiendo que cada etapa dolorosa fue una pieza de rompecabezas que Dios utilizó para construir una identidad más fuerte, más humilde, más sabia y más parecida al carácter de Cristo. Por eso,
Esta conclusión no apunta únicamente a cerrar el mensaje, sino a abrir una nueva perspectiva, la de interpretar la vida con lentes eternos, la de comprender que el dolor no tiene la última palabra, la de aceptar que lo que hoy pesa, mañana puede iluminar, la de reconocer que cuando todo parece romperse, Dios está moldeando, la de confiar en que incluso cuando no lo vemos, Él sigue siendo fiel, la de entender que el sufrimiento es un camino, no un destino, un proceso, no una sentencia, un escenario donde Dios revela aspectos de su amor que solo pueden conocerse cuando el alma está vulnerable y abierta a recibir. Así, el secreto verdaderamente revelado es este: Dios permite el sufrimiento porque es una de las vías más profundas mediante las cuales nos guía hacia la madurez espiritual, nos aparta de lo superficial, nos acerca a lo eterno, nos purifica de aquello que nos debilita y nos prepara para lo que aún no vemos. Permite el dolor, pero nunca abandonen el dolor. Permite la prueba, pero no envía solo a quien la enfrenta. Permite el valle, pero camina dentro del valle. Y cuando finalmente la prueba termina, lo que queda no es destrucción, sino una versión renovada del alma, más fuerte, más firme, más consciente y más luminosa. Esta es la conclusión. Dios no nos deja sufrir para destruirnos, sino para revelarnos, con una profundidad que la comodidad nunca podría lograr. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros y qué propósito eterno está formando en lo más íntimo de nuestra vida? Y ese propósito, una vez revelado, cambia para siempre la manera de ver el mundo, la historia personal y el propio corazón.